Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Maestría en Ciencias de la Actividad Física, asignatura Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular, catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, nombre del estudiante, licenciado en Educación Física Freno Omar Gutiérrez Ramírez, Oaxaca de Juárez, 19 de enero del 2025. Actividad 2 del bloque 2, actividad de YouTube como plataforma digital de streaming para la difusión de contenido científico, audiovisual e informacional. Se procede a explicar el siguiente artículo científico de nombre La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de la fuerza. Primeramente se explica el ciclo menstrual. ¿Qué es el ciclo menstrual? Entonces, este es el periodo fisiológico que comienza con el inicio del sangrado y termina el día anterior del siguiente sangrado. La duración del ciclo menstrual corresponde más o menos a 28 días, aunque esto puede variar entre las mujeres. Y la duración del ciclo menstrual a lo largo de la vida, este comienza con la pubertad y termina con la menopausia. El ciclo menstrual es suspendido por el embarazo, la lactancia o alguna patología específica, y su regularidad va a depender de los factores como el estrés, problemas emocionales, intervenciones quirúrgicas y enfermedades. Durante este periodo o ciclo menstrual hay muchas fluctuaciones de 4 hormonas importantes, que es la lutropina, la folitropina, los estrógenos y la progesterona. Y aquí hay que recordar que la hipófisis es la que se encarga de producir la hormona lutropina y la folitropina. Y estas a su vez se encargan pues de controlar o de regular los estrógenos y la progesterona. Fases del ciclo menstrual. Aquí hay dos fases que normalmente así la dividen los autores para su análisis, para su estudio, que es la fase lútea y la fase folicular. Sin embargo, si se agrega otra que está en medio de estas dos, sería la fase ovulatoria. Pero aquí cabe mencionar que para poder explicar cada uno para poder explicar el artículo y entender cada una de las subfases y la relación que éstas tienen o no tienen con el implicamiento de la fuerza o la mejora de la fuerza, entonces se tiene que ver también la fase folicular temprana, la fase folicular tardía, la fase ovulatoria y la fase lútea. Dentro de la fase folicular temprana, bueno, esta es la primera fase del ciclo menstrual y esta comienza con el primer día del sangrado, tarda de 4 a 6 días en completarse y en dicha fase los niveles plasmáticos se elevan y son elevados las gonadotropinas. Esta es la hormona folitropina y la lutropina, que están relacionadas con los bajos niveles plasmáticos de las concentraciones de las hormonas sexuales femeninas, los cuales suelen ser estables. La fase folicular tardía es la etapa final de la fase folicular del ciclo menstrual que dura hasta la ovulación. Aquí es muy importante mencionar que los estrógenos alcanzan sus picos más altos de concentración, pero los niveles de progesterona también disminuyen con el fin de promover la ovulación. Esto significa que hay un aumento también de la hormona lutropina para promover la fecundación. La fase folicular ovulatoria es el periodo del ciclo menstrual donde ocurre un rompimiento del folículo maduro. Entonces, cuando se rompe el folículo maduro, se libera el óvulo o el ovocito. Y en la fase lútea, que es la fase del ciclo menstrual, que comienza poco después de que el ovocito haya sido expulsado del folículo maduro, aquí el cuerpo lúteo o amarillo aumenta sus niveles plasmáticos de progesterona y alcanza picos altos. Y el nivel de estrógeno a su vez disminuye. Aquí los estrógenos y en especial la progesterona influye sobre el endometrio para que éste inicie su fase secretora. Esto es muy importante ya que prepara el útero para la implantación. Y bueno, dentro de los estudios analizados y resultados obtenidos, cabe mencionar que en un inicio, en un primer momento, se obtuvieron un total de 1.470 estudios, pero estos fueron depurados, pasaron por un filtro y entonces se redujo únicamente para concretarse a 10 estudios que fueron analizados. Son de los que vamos a hablar aquí de los que se vieron en este artículo. Entonces, el primer estudio consistió en investigar el efecto del ciclo menstrual en el rendimiento de la fuerza basándose en las atletas de alto rendimiento, siendo un total de 8 las atletas que fueron seleccionadas
y que pertenecían a deportes de conjunto como son el fútbol, balonmano y voleibol. El método consistió en medir la fuerza de agarre isométrica, donde las participantes tenían que apretar lo más fuerte que podían el analizador de agarre y este les arrojaba un resultado. En el tren inferior se utilizó una prensa de piernas neumática. La evaluación de las fases consistió en que se evaluaron con los niveles de hormonas séricas a través de muestras de sangre. Esto fue sin que estuvieran en ayuno las atletas y antes de cada prueba. ¿Cuáles fueron esos resultados? Que se detectó en el test de fuerza de agarre isométrica mejores valores de fuerza en la fase lútea y en el test de prensa de piernas los valores fueron casi similares, ya que durante el ciclo menstrual la fase folicular se registró un mejor aumento o un mejor valor. El estudio 2 consistió en investigar el efecto del ciclo menstrual sobre la fuerza en mujeres físicamente activas. Aquí se seleccionaron a 24 mujeres eumenorreicas para realizar este estudio en la fase folicular y fase lútea. El método consistió en evaluar la fuerza muscular midiendo los dos músculos flexores del tobillo de forma isométrica, es decir, sin movimiento, realizando contracciones voluntarias máximas y realizando dos mediciones, una en un ángulo de 90 grados y otra en un ángulo de 60 grados. La evaluación de las fases, esta se realizó de la siguiente manera. Se midió nuevamente obteniendo muestras de sangre en la arteria antecubital, se determinó las concentraciones de esteroides sexuales y los resultados que se obtuvieron fue que en el ángulo de 90 grados del tobillo se registraron valores más altos en las dos fases, que es la fase folicular y la fase lútea, y en el ángulo de 60 fue un 11% menor, esto fue un 11% menor en el torque del músculo, esto fue al momento de realizar la fuerza. La concentración voluntaria máxima fue mayor en la fase lútea para los dos ángulos, es decir, tanto para el ángulo de 90 como para el de 60 grados. El estudio 3 consistió en realizar en hacer un estudio de cómo influye las diferentes fases. En este caso se enfocaron nada más en la fase de menstruación, fase tardía y fase lútea, que corresponden al ciclo menstrual, en las concentraciones del músculo en mujeres eumenorreicas, y aquí siendo un total de 15 mujeres las que fueron seleccionadas. El método consistió precisamente en medir la fuerza isométrica en el cuádriceps, utilizando una silla ajustable. Esto fue para el tren superior. Para el tren inferior, la fuerza de agarre de la mano dominante se midió con un transductor de fuerza en la que pues las participantes tenían que apretar lo más fuerte que podían y se les arrojaba el resultado. La evaluación de las fases consistió en que esta evaluación se hizo mediante venupensión en vena antecubital, de ahí se obtuvieron las muestras de sangre, aquí se hizo en ayunas, las participantes tenían que estar en ayunas y se midieron las concentraciones séricas de estrógenos, progesterona, folitropina y lutropina a través de kits de medición. Aquí es muy importante también mencionar que este es uno de los estudios más completos que hay, que realizaron, porque se está midiendo los niveles de concentración séricos de estrógeno, progesterona, de la hormona también lutropina y folitropina. Y esto pues da un respaldo de los resultados que se obtuvieron. ¿Y cuáles fueron esos resultados? Que no se encontraron diferencias significativas en las fases a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, en el estudio 4 consistió en analizar los cambios de la fuerza muscular a lo largo del ciclo menstrual, enfocándose en la fase menstrual, la fase ovulatoria y la fase lútea. En mujeres eumenorreicas, siendo las seleccionadas un número de 14 que participaban en entrenamientos de fuerza de forma regular. Aquí el método consistió en que realizaron una prueba de fuerza isométrica que se midió con una celda de carga. Las participantes tenían que estar en el banco del CUR del predicador con el codo flexionado a 90 grados y en sedestación, así como se muestra en la imagen.
Aquí las participantes se les pidió que descargaran la aplicación en su celular, la aplicación FLO, y también por medio de kits de ovulación caseros se midió la fase ovulatoria. En el caso de la aplicación FLO del celular, pues al descargarla ellas tenían que estar registrando los datos día con día, y los resultados que se obtuvieron fue de que se observó que no existen cambios significativos en los niveles de fuerza isométrica en las 3 fases menstruales. El estudio 5 consistió en establecer el efecto del ciclo menstrual en la fuerza de los isquiotibiales con mujeres jóvenes sanas, eumenorreicas, siendo un total de 16 las que fueron seleccionadas para que participaran en esta prueba, enfocándose en la fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea, y el método que se utilizó consistió en evaluar la fuerza muscular isométrica. Se usó un dinamómetro isocinético. Aquí las participantes en posición prona, tenían que estar en posición prona con flexión de rodilla a 90 grados. Evaluación de las fases. Consistió en que se estableció la fase folicular a partir de los 3 días después del final de la menstruación. La fase lútea se estableció después de los 6 a los 8 días antes del siguiente inicio programado de la menstruación, y la fase ovulatoria se estableció 2 a 3 días después de la prueba de ovulación. Se estableció 2 a 3 días después de que la prueba de ovulación fuera positiva, y todo esto se estableció de acuerdo a la menstruación. Los resultados que se obtuvieron fue que la fuerza muscular isométrica no evidenció diferencias significativas entre la fase folicular y la fase ovulatoria. Sin embargo, sí hubo un aumento significativo en la fase lútea con relación a la fase ovulatoria. El estudio 6 consistió en evaluar las variaciones de la fuerza muscular en la fase menstrual y en la fase folicular y fase lútea, con estudiantes no entrenadas eumenorreicas, siendo un total de 100 las participantes que fueron seleccionadas. El método consistió en evaluar la fuerza muscular utilizando el ergógrafo y dinamómetro de Mozo. La evaluación de las fases: se realizó una evaluación en los niveles hormonales para validar las fases. Los resultados que se obtuvieron fue de que se obtuvieron mejoras en los valores de fuerza de agarre en la fase folicular, y se vio reducida en la fase folicular menstrual y la fase lútea del ciclo menstrual. El estudio 8 consistió en averiguar los cambios en el rendimiento muscular en ejercicios de media sentadilla durante la fase folicular temprana, fase folicular tardía y fase lútea media, con mujeres triatletas entrenadas, siendo un total de 13 las que fueron seleccionadas. El método consistió en evaluar la fuerza muscular en media sentadilla con la máquina Smith a máxima velocidad, con cargas del 20%, 40, 60 y 80% de su máxima repetición, de su 1RM. La evaluación de las fases: aquí primeramente se realizó la aplicación del seguimiento del periodo. También se midió la temperatura timpánica y los cambios en la masa corporal, así como de la misma forma se evaluó la fase folicular tardía de la lutropina. Y los resultados que se obtuvieron es que se encontraron diferencias muy significativas únicamente en porcentajes del 60 y 80%. En los otros porcentajes no hubo algún cambio significativo, pero aquí en los porcentajes del 60 y 80% sí, y esto los valores, estos fueron los mejores valores que se obtuvieron en la fase folicular temprana, al 60%, y al 80% se dio en la fase folicular tardía.
El estudio 8 consistió en averiguar el efecto de las diferentes fases, en este caso la fase folicular temprana, fase folicular media, fase ovulatoria, fase lútea media, fase lútea tardía, del ciclo menstrual en mujeres jóvenes, siendo un total de 10 las mujeres eumenorreicas que fueron seleccionadas y que pertenecían al grupo de personas saludables y sedentarias. El método que se utilizó fue una silla de prueba de fuerza convencional para medir la contracción voluntaria máxima del cuádriceps y un dinamómetro hidráulico manual Hammer para medir la fuerza de agarre con el codo extendido. Dentro de las evaluaciones de las fases que se hicieron fue que se evaluaron a partir del primer día del sangrado, prediciendo la fase ovulatoria como 14 días antes de la menstruación, la fase folicular temprana entre los días del 1 al 7, la fase folicular media entre los días del 7 a 12, la ovulación entre los días de 12 a 18 y la fase lútea media entre los días 18 a 21 y la fase lútea tardía entre los días 21 a los 32. Y ahora, ¿cuál fue ese resultado que se obtuvo? Bueno, que se observó que los mejores valores de fuerza de agarre y cuádriceps ocurren en la fase ovulatoria, ya que aquí es donde hubo un aumento significativo del 11%. En el estudio 9 consistió en analizar las variaciones de la fuerza en jóvenes universitarias, siendo aquí un total de 12 las participantes que fueron seleccionadas para realizar esta prueba en las fases de fase folicular temprana, fase folicular tardía, fase ovulatoria, fase lútea media, correspondientes al ciclo menstrual, que pertenecían a un grupo de personas con nivel de actividad limitado, enfocándose específicamente a las que participaban en actividades recreativas. Ahora, ¿cuál es el método que se utilizó? Aquí el método que se utilizó consistió en flexiones hasta el fallo. Tenían que realizar las participantes número de flexiones hasta el fallo, hasta que ya no sacaran ni una más, y el press de piernas con el 60% de su máxima repetición hasta llegar de igual forma al fallo. Se utilizó el press de banca y press de piernas trabajando con su repetición máxima. La evaluación de las fases la evaluaron de la siguiente manera. Se cimentó en el modelo clásico del ciclo menstrual. Esto quiere decir que se enfocó en la fase folicular temprana en el día 2, la fase folicular tardía en el día 8 y la fase de ovulación en el día 14 y la fase lútea media en el día 21. Y los resultados que se obtuvieron fue que los mejores valores registrados fueron en la fase folicular tardía. Ahí es donde hubo cambios significativos, en la fase folicular tardía. El estudio 10 consistió en establecer los cambios en el rendimiento neuromuscular durante el ciclo menstrual, enfocándose específicamente en la fase folicular temprana, fase ovulatoria y fase lútea media en estudiantes universitarias, siendo estas un total de 22 las participantes que resultaron ser seleccionadas, que realizaban actividad física de manera regular. El método utilizado consistió en medir la fuerza de agarre con la mano dominante, utilizando un dinamómetro de fuerza de agarre digital Grip D. Evaluación de las fases. Para evaluar las fases se utilizaron muestras de sangre en la región antecubital para ser analizadas, para medir sobre todo los niveles plasmáticos de estradiol y progesterona. Los resultados obtenidos fueron que los mejores valores de fuerza de agarre se dan en la fase ovulatoria y la lútea media. Como conclusión, se puede decir que las fases del ciclo menstrual pueden estar relacionadas con el rendimiento físico de las mujeres y sobre todo en la mejora de sus niveles de fuerza, porque como bien ya se pudieron dar cuenta, hubo mejorías en algunas fases que se van a mencionar ahorita,
y bueno, ya también se mencionaron en cada uno de los estudios, pero lo que intriga aquí, lo que causa un poco de intriga es de que no coinciden el aumento de la fuerza o la mejora de la fuerza con relación a las diferentes fases. Y la capacidad de producir fuerza es mayor en diferentes fases del ciclo menstrual, lo cual depende de la prueba de fuerza realizada. Entonces, sí hay aumento de fuerza, sí hay mejora, pero esto va a depender del método que se esté utilizando según los estudios. Esto depende del método, depende también pues, del nivel del deportista. ¿Y por qué se dice esto? Porque en la fuerza de agarre, por ejemplo, no está definido qué fase del ciclo menstrual produce más fuerza. Ya que en el estudio 1, como bien nos pudimos dar cuenta, en la fase lútea es donde se dio un mejor aumento, un mejor significativo, y en el estudio 6 también se vio un significativo, un mejor aumento, pero esto fue en la fase folicular, entonces no coinciden. Ahora, en la capacidad de producir fuerza isométrica varía a lo largo del ciclo menstrual. Eso es algo de lo que estudios se pudo concordar. La fuerza máxima también está relacionada con la fase folicular, donde aumenta el pico de estrógenos. Esto es algo igual que se logró observar en dos estudios y que sí, algo muy importantísimo, algo que fue un descubrimiento pues pudiéramos obtener mejores resultados y todos con una mejor evidencia científica. Y bien, a modo de referencia, pues de referencias, aquí se muestra la bibliografía para su consulta.